Vamos a desarrollar nuestro contenido sobre infecciones hospitalarias. No es largo, es fácil, para después dejarle para que puedan estudiar. Así es que les pido minutos de su atención para terminar la clase. ¿Estamos? Hicieron sus trabajos, me pidieron posponer, no podemos posponer, por supuesto, era muy poco para quienes lograron entregar a tiempo y hoy tienen tiempo hasta la medianoche. ¿Sí? Si mal no recuerdo, hasta la medianoche hay tiempo de entregar, o es hasta las 15 horas. Voy a verificar. ¿Sí? Bueno, infecciones hospitalarias. A ver quién falta apagar su micrófono. La compañera, no me aparece su nombre. Bueno, hablemos un poquito de lo que es infecciones hospitalarias. Cuando hablamos de infecciones hospitalarias tenemos que saber de dónde viene en primer lugar. ¿Sí? Hubo una época donde la mayoría de los pacientes que quedaban en internación, hablamos de una puérpera, por ejemplo, una paciente que tenía recién a su hijo, sin complicaciones, sin ningún tipo de alteraciones durante el transcurso de su gestación, llegaba el momento del parto, etcétera, sin complicaciones, ¿sí? Quedaban en observación. La mayoría de las puérperas, sean por parto normal o por parto, o sea, por cesárea, tiene su tiempo de duración en que quedan en observación. La mayoría de las puérperas, parto normal sobre todo, quedan en observación por lo menos 24 horas, ¿sí? Las que pasan por cesárea quedan hasta 72 horas posparto en observación, siempre para evitar complicaciones. Ahora, ¿qué pasaba? En esta época, hablamos allá por 1847 aproximadamente, cuando las puérperas que anteriormente no se complicaban, empezaban a complicarse, ¿sí? Tenían a sus hijos al día, ellos estaban presentando febrícula, fiebre, infecciones. Entonces se quería saber de dónde venía esa infección, ¿sí? Empezaron a estudiarse qué es lo que pasa, por qué las puérperas presentan fiebre, sabiendo que la gestación se dio sin ninguna alteración, no hubo complicación de por medio. Perdón. Entonces se quería saber de dónde venía esa fiebre alta en el paciente. Hasta que se descubrió que aquellas personas que iban a hacer sus controles a las puérperas, la mayoría de las veces eran estudiantes, estudiantes de medicina o incluso las propias limpiadoras de la sala de internación pasaban cerca de las puérperas y teníamos que saber por qué ellas presentan fiebre, de dónde vienen, no hubo complicación, no hay sangrado, aparentemente no hay un factor de riesgo que les dé fiebre a los pacientes. Se estudiaron los casos hasta que se encontraron que en ese entonces, en ese lugar, en aquel hospital, un médico descubrió que la sala de puérperas, donde la mayoría de las veces estaban internadas, quedaba al lado de una sala donde estaban la sala de necropsia, donde quedaban los cuerpos que fallecían y quedaban para estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? La mayoría de las veces, como eran estudiantes los que hacían control a las puérperas, o médicos mismos, pasaban por la sala puerperal y también por la sala de necropsia. Muchas veces incluso iban a estudiar al cuerpo, posterior a eso, horas después, pasaban a hacer las observaciones en las puérperas. Entonces, ¿qué pasaba? Se dieron cuenta que la falta de higiene, la falta de residuos, que aquel médico que pasaba por la sala de necropsia, de repente faltaba una buena higienización en cuanto al lavado de manos, higienización en cuanto a los productos que utilizaban dentro de la sala de necropsia, a la hora de pasar a la sala puerperal, era eso lo que estaban transmitiendo a las puérperas, que terminaba infectándoles y por ende creando una infección generalizada en el paciente. Entonces se tenía que saber la causa del por qué ellos están teniendo fiebre hasta que ellos descubrieron que era la falta de higiene, ¿sí? La falta de higiene, no solo de lavado de manos, ¿sí? Sino que también de objetos. Aquel estetoscopio que utilizaba el médico, que utilizaba, o aquel bolígrafo que utilizaba en la sala de necropsia y luego utilizaban el mismo bolígrafo en la sala de pórperas, se dieron cuenta que a través de eso se iban los agentes, microorganismos por supuesto, a infectar a estas recién
aquellas que recién habían parido, ¿sí? Entonces, desde ese entonces se conocía como una infección intrahospitalaria, aquella infección dentro del hospital, porque fue ahí donde ellos se pegaron la infección, ¿sí? Que es diferente a que una persona llegue al hospital y ahí desencadene la enfermedad, porque tiene mucho que ver acá el tiempo de evolución, ¿sí? Hablamos la mayoría de las veces tenemos que tener en cuenta el tiempo de evolución, las horas que transcurrieron a partir del momento en que el paciente ingresaba al hospital y desencadenaba una infección. La mayoría de las veces se veía a través de la temperatura alta, a través de la fiebre, ¿sí? Entonces, se llegó a la conclusión de que las manos no lavadas de estudiantes y médicos eran vehículos potenciales para transmitir infección a pacientes. Desde ese entonces se conoce como infección intrahospitalaria, ¿sí? Aquella infección que sobrepasa las 48-72 horas desde el momento de ingreso del paciente. Entonces hay un periodo de plazo donde nosotros podemos decir, ¿es una infección intrahospitalaria o no es una infección intrahospitalaria? Es diferente cuando el paciente hoy llega para su evaluación, pongamos que hoy se interna para tener a su hijo o viceversa sin ningún tipo de complicaciones y de repente desencadena en menos de 6 horas desencadena una fiebre. Probablemente el agente causal ya estuvo instaurado en esa persona días antes y una vez cumplido el plazo, porque tiene mucho que ver con el periodo de incubación del tipo de microorganismo que está afectando al paciente, ¿sí? No es lo mismo que yo llegue hoy al hospital y 6 horas después presente fiebre y decir que es una infección intrahospitalaria. No, porque probablemente esta infección yo ya me pegué hace días atrás, pero hoy llegó, hoy se cumplió su periodo de incubación, hoy voy a desencadenar fiebre. Por más que sea dentro del hospital, ¿sí? Es diferente a decir que hoy ingresé al hospital, pero dentro de 3 días recién presenté fiebre. Ahí sí puedo decir que dentro del hospital yo me pegué una infección. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es que decimos, este plazo se considera, el periodo de incubación es lo que más tiene que ver, ¿sí? Porque existen infecciones, a tener en cuenta aquí, que son transmitibles, como la hepatitis B, por ejemplo, su periodo de incubación es mucho más prolongado, ¿sí? Hoy el paciente presentó fiebre, hoy ingresó, probablemente esa hepatitis B que ahora le sale positivo ya traía desde hace tiempo, y no que ahora en el hospital se pegó de hepatitis B porque todavía no va a presentar fiebre, sino de aquí a 12, 15 días, dependiendo de su periodo de incubación. Entonces, tiene mucho que ver para identificar cuál es la infección intrahospitalaria y cuál no es, ¿sí? A cuál es esa infección que se pegó en la comunidad del paciente. ¿Por qué decimos que la infección intrahospitalaria es un problema de salud? Y va a ser un problema de salud siempre. ¿Por qué? Uno, porque el paciente puede complicarse, ¿sí? Porque normalmente cuando hablamos de infección intrahospitalaria es un paciente que ya está a punto de ser dado de alta, el paciente ya está tratado por otro motivo que le llevó a consultar. Sin embargo, viene y de paso se pega una infección, que termina siendo la infección intrahospitalaria. Muchas veces ni siquiera fue tan grave esa infección que lo llevó al hospital a consultar, sin embargo ahora esta infección que se está pegando sí puede ser potencial para el paciente. Entonces justamente por eso decimos son consecuencias fatales, principalmente si el paciente tiene una patología de base, ¿sí? Tener en cuenta siempre con las infecciones intrahospitalarias. Ustedes saben, dentro del hospital uno no sabe a qué agentes nos exponemos, ¿sí? ¿Cuántos miles de microorganismos hay que nos puedan infectar? Pero ¿quiénes son los más afectados en este caso? No una persona joven, adolescente, tratada, no. Es aquel inmunocomprometido, aquel paciente que tiene la inmunidad por el piso, aquel paciente que tiene una enfermedad de base, ¿sí? Son ellos los que predisponen con mayor facilidad a presentar infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es un problema de salud, sí. Eleva el costo, ¿por qué? Eleva el costo para el paciente, eleva el costo para el hospital. Más insumos que el paciente debe de comprar si el hospital no provee, o más insumos de parte del hospital porque tiene que proveer esos insumos para el paciente que va a prolongar su estadía, ¿sí? Porque la mayoría de las veces, les doy como un ejemplo, paciente que llega por una apendicitis a la urgencia, ¿sí? Una apendicectomía se realiza, al tercer día
que podía haber sido dado de alta, porque normalmente una apendicectomía si no se complica, por supuesto, a las 24 o 72 horas incluso ellos ya pueden ir de alta, ¿sí? Se les medica, se les trata y se les manda a la casa con sus medicamentos. Ahora, ¿qué pasa? Si ese paciente se complica y desencadena fiebre, ¿sí? Les doy este ejemplo. Quiero escuchar la opinión de ustedes. Este paciente con apendicectomía, ok, se realiza su apendicectomía al día de hoy, pero dentro de 3 días él va a ir de alta, ¿sí? Dentro de 3 días va a ir de alta. Ese día que va a ir de alta presenta una temperatura de 38,5 grados Celsius. ¿Cuál va a ser mi sospecha de diagnóstico en cuanto a ese paciente que está en su tercer día postquirúrgico a punto de ir de alta? ¿Por qué va a presentar fiebre? ¿Cuál va a ser mi sospecha? ¿De dónde viene esa fiebre que le está dando al paciente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Reinaldo, ¿qué decís vos? Quiero escuchar. No sé, profe. ¿Qué puede ser lo que le dé fiebre a mi paciente en su tercer día postquirúrgico a punto de ir de alta? Natalia, São da escuché por ahí. cirurgia. La inserción quirúrgica. Puede ser Sim. la herida. Bien. La herida normalmente es una de las causas que da fiebre rápidamente, ¿sí? Una herida infectada, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si esa apendicectomía está normal, esa lesión, esa herida está normal, no hay aparentemente secreción purulenta. ¿Qué otra cosa yo puedo pensar? Siempre tenemos que tener como parámetros ciertas patologías por infección intrahospitalaria. Les voy a decir cuáles son. Si un paciente pasó por quirófano, tener en cuenta la herida postoperatoria. Es una de las causas del cual puede darle fiebre a mi paciente. ¿Por qué? Por la puerta de entrada a la infección, ¿sí? Si yo descarto que esa puerta de entrada no está generando fiebre o no está generando una infección en mi paciente, debo yo de pensar siempre en infección, infección urinaria, como infección intrahospitalaria. Primero pienso en infección urinaria, principalmente si es mujer, una infección respiratoria como la neumonía, por ejemplo, que es una de las causas más comunes de infección intrahospitalaria, ¿sí? La herida quirúrgica. Entonces son las causas más comunes del por qué el paciente va a presentar fiebre en su estadía dentro del hospital, ¿sí? Siempre tener en cuenta eso. Bueno, la OMS. ¿Qué dice la OMS? Reconoce como un problema de salud pública la infección intrahospitalaria. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces termina siendo mortal una infección intrahospitalaria, dependiendo del agente etiológico, ¿sí? Si yo tengo un paciente con VIH internado y tratado por su VIH y se pega una infección urinaria o una infección respiratoria, una neumonía, a ese paciente tan inmunocomprometido, ¿por qué? Porque la inmunidad va a estar por el suelo, a ese paciente le va a llevar esta infección intrahospitalaria. ¿Sí? Puede ser mortal. Lo mismo pasa con el paciente diabético, lo mismo pasa con los pacientes de patologías de base, con patologías de base, cardiópata, hipertenso en algunos casos, ¿sí? EPOC, patologías crónicas en cuanto a respiratorio. Muchas veces, por más pequeña que sea la lesión o el microorganismo, esa puede ser fatal para el paciente, ¿sí? Aparte de todo lo que genera esa infección intrahospitalaria. Organización, inmunización, todo lo que mueve. Por eso siempre para la OMS una infección intrahospitalaria es un problema de salud también, ¿sí? Recursos, hablamos de recursos económicos, recursos humanos, ¿sí? Ustedes tienen que saber que siempre en cualquier centro de salud va a haber un comité encargado de la parte de gestión y salud, ¿sí? Siempre va a haber un comité encargado que controla por qué hay tantas infecciones intrahospitalarias, cuál es la causa de esa infección intrahospitalaria, o qué es lo que le está llevando a tantos pacientes a presentar la misma infección intrahospitalaria, ¿sí? Siempre tener en cuenta el periodo de incubación de cada paciente. ¿En qué momento ingresó? ¿En qué momento desencadenó
el problema, para identificar el agente causal sobre todo, ¿sí? Entonces decimos, siempre que el periodo de incubación esté presente, en el momento de ingreso al hospital ya debemos de descartar, ¿sí? Por eso es importantísimo los días de internación, antigüedad en cuanto a hace cuánto inició el cuadro, ¿sí? Hace cuánto inició, hace cuánto el paciente está en internación. Es importantísimo los días, la cantidad, ¿sí? Factores que predisponen a una infección intrahospitalaria. En primer lugar tenemos a la edad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que hay enfermedades que predisponen cierta edad, en cierto sexo, ¿sí? Ya sea hay patologías que predisponen en el hombre, en la mujer, ¿sí? Estado nutricional, quién es el paciente que está con bajo peso, que puede cualquier microorganismo prenderse a ese paciente y generar cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? O aquel paciente con sobrepeso que puede ser mucho más letal, entonces, y agravar incluso su enfermedad. Entonces es importantísimo saber todos los factores que están predisponiendo a ese paciente a que presente una infección. Factores de riesgo, ¿sí? Si el paciente está siguiendo algún tipo de tratamiento, tenemos que saber que el uso continuo de ciertos tratamientos, hay tratamientos que su uso continuo muchas veces hacen que bajen la defensa del paciente, como por ejemplo el paciente con VIH, ¿sí? O el uso continuo de antibióticos, el uso continuo de opioides, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta qué tipo de tratamiento el paciente está utilizando, por cuánto tiempo, hace cuánto tiempo, ¿sí? Exposición al ambiente hospitalario. Esto es importantísimo identificar porque aquí es donde se aplica la importancia de no llevar niños, por ejemplo, al hospital a hacer visitas a internados. Por eso es que en los hospitales no se recomienda la presencia de niños como visita. ¿Sí? Famoso, la mamá quiere llevarle al hijo, a que le vea a la tía, etc. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Nosotros mismos estamos exponiendo al niño a que cualquier agente que esté dentro del hospital pueda pegarse a ese niño. Porque uno nunca va a saber en qué estado inmunológico realmente está ese niño. ¿Sí? Lo mismo se aplica a no poder mandar a visita a un paciente con patologías de base, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos de ejemplo, el claro ejemplo del paciente con COVID. No podemos mandarle a un paciente diabético a que le visite a su paciente con COVID. ¿Por qué? Porque ese mismo cuadro, ese mismo virus se va a pegar en ese paciente diabético. ¿Sí? Entonces, tener siempre en cuenta esto. Existen modos de transmisión. ¿Sí? Normalmente puede ser de forma directa, de persona a persona, que es la forma más común. ¿Sí? Forma más común de presentarse es de persona a persona. Los tipos de infección hospitalaria. Aquí es donde tenemos los más comunes. ¿Sí? Los más comunes siempre van a ser infección urinaria e infección respiratoria, como la neumonía, por ejemplo. ¿Sí? Las más comunes. Entonces, paciente que presenta fiebre en su tercer día de internación, descartar en primer lugar infección urinaria y también neumonía. Descartamos eso. Descartado eso, pensamos en otras patologías. ¿Okay? Las más comunes entonces son estas. Las más fatales suelen ser por bacteriemia. Sepsis, paciente que genera una sepsis generalizada. Una infección generalizada que no sabemos de dónde viene, qué desencadenó, qué fue lo que le alcanzó al paciente y cuál es el agente causal. Sin embargo, esta sepsis está agarrando todos los órganos más importantes. ¿Sí? Cuarto lugar, las infecciones de heridas quirúrgicas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, si estamos por sala de cirugía, paciente que genera fiebre al tercer día de internación, primero ver herida, posterior a eso identificar si hay infección urinaria o neumonía. ¿Ok? Está ok los tres, ahí pensamos en otro agente causal. Decíamos que cada hospital, cada centro de salud tiene su programa, ¿sí? Programa Nacional de Vigilancia y Control de las Infecciones Intrahospitalarias. ¿Sí? ¿Cuál es la misión? Siempre es la de tratar de prevenir la infección intrahospitalaria. ¿Sí? Si podemos prevenir mejor, si no podemos, por lo menos vamos a controlar, tener bajo control esas infecciones hospitalarias. Siempre van a ser las más comunes, infección urinaria y neumonía. Si tenemos bajo control estas enfermedades, entonces estamos bien. ¿Qué quiere decir eso? Escherichia coli hay,
en todo, ¿sí? En todo y en todos. Es la bacteria más común, la que con mayor facilidad se le pega al ser humano. Está por otro lado ¿cómo es que decimos? La Streptococcus pneumoniae, que es la causa, el agente etiológico de una neumonía. Otro agente tan común que a cualquier persona se le puede pegar. Pero todo bien, si el paciente tiene o Escherichia coli o la neumonía normal, no pasa nada, se le trata, el paciente sale. Pero si de repente sospechamos o confirmamos que dentro del hospital se desencadenó o un paciente se pegó Klebsiella, por ejemplo, o Campylobacter, por ejemplo. Son bacterias agresivas, son bacterias, ¿cómo podemos decir? Invasivas, ¿sí? No actúan como una Escherichia coli normal, no actúan en una zona, sino que actúan a nivel general, hasta atacar todos los órganos, y son mortales. Entonces es ahí donde este programa de vigilancia se activa, siempre tratando de tener bajo control. Si hay Escherichia coli, neumonía, etcétera, normal, no pasa nada, es común, es normal. Se le trata al paciente, se va a la casa. Lo que tenemos que tratar de controlar es que no aparezcan estos agentes más agresivos, ¿sí? Pseudomonas, por ejemplo. Últimamente los pacientes que ingresaban con diagnóstico de COVID en la terapia terminaban falleciendo no por COVID, sino que por infecciones intrahospitalarias, ya, por KPC. KPC es una bacteria agresiva, ¿sí? Normalmente el paciente no sale. 1 de cada 100 pacientes sale de esa infección. Entonces es muy baja la incidencia en cuanto a la recuperación, ¿sí? Entonces, importantísimo mantener este tipo de vigilancia y control dentro de cada hospital. ¿Quiénes forman parte de este comité? Porque es un comité de ayuda, ¿sí? Normalmente forma parte recursos humanos, como por ejemplo la parte administrativa, el director médico, ¿sí? Un microbiólogo, un bioquímico, siempre tratando de hacer un acompañamiento en cuanto a este tipo de control para evitar la propagación de más enfermedades, ¿sí? Lo mismo pasa si detectamos un paciente con TBC, tuberculosis en la sala de internación. En la sala 1 de internación, donde están 5 pacientes internados, uno al lado de otro. Pero la mayoría de los hospitales públicos son así. Hay 5 camas en una misma sala o 10 camas, dependiendo del hospital. Y si detectamos un paciente con TBC, ese puede ser suficiente para contagiarle al resto, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que van a recomendar en esa sala de internación en caso de sospecha de TBC de un paciente, pero en el cual están 10 pacientes dentro de la sala? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? ¿Qué dice? Si no está nadie en la clase, me retiro y terminamos la clase, chicos. No me sirve de nada que estén aquí y no participen. Doutora, eles têm que se proteger para não pegar também, né? ¿Cómo? A proteção de quem está presente para que não se infectem também? En realidad, cuando hay sospecha de un paciente con TBC, lo primero que tenemos que hacer es el aislamiento. Periodo de aislamiento de ese paciente y periodo de aislamiento de los demás también, hasta identificar que ninguno se contagió. Por eso es que la mayoría de las veces un paciente con TBC es característico sus síntomas, pero el resultado, en venir el resultado es donde más se tarda, porque se manda a estudiar ese esputo, esa expectoración del paciente, ¿sí? La mayoría de los pacientes con TBC, ¿cómo se presentan? Por ejemplo, tos, una tos crónica, expectoración y una febrícula, ¿sí? Febrícula o fiebre muchas veces desencadena. Todas las tardes, noches, el paciente con TBC o con sospecha presenta fiebre, solo por la tarde, ¿sí? Aparte de eso tiene tos, aparte de eso tiene catarro. Y hablamos de un periodo largo de manifestaciones clínicas. 15, 22 días, un mes incluso. En algunos pacientes se ve pérdida de peso. Por supuesto que si yo tengo pérdida de peso, yo automáticamente pienso en TBC. Pero no todos los pacientes que tuvieron pérdida de peso son TBC. O no todos los pacientes que tienen tos con expectoración son TBC.
Entonces, normalmente estos pacientes quedan en una misma sala y de repente hay sospecha, no hay confirmación. Si hay sospecha, a ese paciente ya se le aísla. Pero ni siquiera si no hay sospecha, se le puede poner a ese paciente en el grupo de todos los demás y es ahí donde comienza el problema, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces, si es que se detecta un paciente con TBC, el primer grupo que se activa es este grupo de vigilancia, este comité de vigilancia, para saber de dónde viene, identificar bien ese paciente, de dónde viene, con quiénes vive, con quiénes convive, ¿sí? En qué ciudad está. ¿Por qué? Porque probablemente toda esa gente que estuvo alrededor de ese paciente, por lo menos los últimos 3 meses, probablemente estén presentando la misma patología, ¿sí? Y ustedes saben que TBC es bastante contagiosa, es una enfermedad contagiosa, infecciosa y puede ser mortal a la vez, ¿sí? Lo mismo, el mismo método que coronavirus, lo mismo, ¿sí? Se pasa de persona a persona a través de secreciones, ¿sí? Solamente que su forma típica tarda mucho más en presentarse. Entonces, cada hospital tiene su comité de vigilancia, control, quiénes son los que conforman esto, decíamos, parte de lo que es recurso humano, microbiología, bioquímica, ¿sí? Muchas veces incluso hacen controles, hacen capacitaciones, educan a la población, no solo la población eh, dentro del personal de salud, sino que fuera también, ¿sí? El uso continuo de medicamentos, a qué puede llevarnos, el uso continuo de insumos o la falta de insumos, la falta de protección personal, por ejemplo. Si yo estoy expuesta ante un paciente con sospecha de TBC y yo no presento tapabocas, yo no estoy utilizando tapabocas, chaleco, probablemente yo tenga posibilidad de contagio. Entonces, para eso está este comité. La educación que ellos hacen es importantísima. Método de transmisión. La mayoría de las veces pueden ser exógenas o pueden ser endógenas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a tener un reservorio y un agente etiológico siempre. Lo que tenemos que tener en cuenta es el periodo de incubación de cada microorganismo y cómo se presenta, ¿sí? Cómo se presenta este tipo de reacción, en qué momento, en qué tiempo se está presentando para identificar cuál es el agente causal del paciente, ¿sí? El reservorio y las fuentes pueden coincidir, dice. ¿Qué quiere decir eso? Tener en cuenta, otra vez repito, el periodo de incubación. ¿Por qué? Porque si de repente hace 3 semanas se pegó una infección mi paciente, pero hoy está desencadenando, no quiere decir que dentro del hospital se pegó esa infección. Esto repito, porque es importantísimo identificar, ¿sí? Forma de transmisión más común hoy día: jeringas, falta de uso de guantes, tapabocas mal utilizadas, ¿sí? Sabemos que el tapabocas debe ser desechado, el guante debe ser desechado, el guardapolvo debe de ser bien higiénico, se tiene que lavar por separado de los demás atuendos, se tiene que esterilizar, es lo que se recomienda. ¿Se realiza? No siempre, ¿sí? Y hablamos del uso de chaleco en todo, ¿sí? Estudiantes, ya sea en la universidad, ya sea en el hospital. Por algo es que se recomienda que el paciente o el familiar o el estudiante de medicina que esté utilizando su chaleco dentro del hospital no salga y no vaya al restaurante a utilizar de vuelta su chaleco. Porque la mayoría de las veces son pocos los alumnos que quieren retirarse su chaleco para comer, por ejemplo. Pero no se trata de lo que se ve, sino que se trata de la educación, se trata de evitar contagios sobre todo, porque uno no ve qué es lo que se pegó a nuestro chaleco, ¿sí? Es importantísimo saber cómo desechar estos productos. Reservorios: ¿quién es el que está teniendo la infección y de paso está infectando? ¿Quién es? Tenemos que saber que existen pacientes que forman parte de reservorios, ¿sí? Yo, paciente, estoy teniendo Escherichia coli, voy al baño porque tengo un cuadro una gastroenteritis, una diarrea, vómito, de repente voy al baño, me olvido de higienizar las manos, voy y le saludo a mi mamá, le saludo a mi papá con las manos, besito aquí, besito allá. Fácilmente la transmisión ya se dio, ¿sí? Fácilmente, incluso por la falta de higienización. O tenemos aquellos reservorios que no forman parte de pacientes, como por ejemplo objetos,
estetoscopio, bolígrafo, como decíamos, ¿sí? Que están contagiados y que a través de eso, si nosotros no esterilizamos o no cuidamos su higienización, esa puede ser la fuente de infección a otros pacientes. ¿Cómo? Me voy y le reviso quiero escuchar, ¿cómo es que se dice? Quiero escuchar cómo están los pulmones de tal paciente. Utilizo mi estetoscopio para la ocultación. De repente, en la siguiente cama, me olvido de esterilizar ese estetoscopio. Aunque no siempre se puede esterilizar, por lo menos se puede higienizar con algún tipo de alcohol, lavandina, ¿sí? Para utilizar de un paciente a otro. De repente yo me olvido que yo podía haber hecho eso, voy y la oculto de vuelta a otro paciente que anteriormente estaba sano, pero ahora ya no, por mi culpa, por la mala higienización de ese estetoscopio, ¿sí? Entonces siempre es importante mantener. Por suerte hoy día todos nos acostumbramos a tener incluso ese alcohol en el bolsillo, ¿sí? El alcohol en el bolsillo para todo, para comer, para lavado de manos, posterior a consulta, posterior, todo, para todo sirve, ¿sí? Incluso nos volvimos un poco maniáticos con ese uso. Tener en cuenta también el uso continuo del alcohol, lo que puede ocurrir en la piel del paciente. No solo el paciente, en nuestros casos también, ¿sí? Muchos casos ya se vieron que por ese uso continuo de alcohol se ven uñas quebradizas, piel seca, ¿sí? Lesiones a nivel de la piel de la mano por el uso continuo. Entonces, tener en cuenta también eso. Hay otras formas de higienización, como el lavado de manos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Como reservorio tenemos al paciente y aquel que no forma parte del grupo de pacientes, que son los objetos sobre todo, ¿sí? Piso, paredes, cuaderno, bolígrafo, lápices, ahogo, cabello, todo es un reservorio para un agente, todo. Por eso es que en el hospital siempre se recomienda uso de chalecos, tapaboca, cubre pelo, ¿sí? Tenemos incluso el cubre ojos, ¿sí? El lente, todo lo que podamos utilizar tenemos que utilizar para evitar seguir contagiando o que nos contagiemos nosotros. Modo de transmisión es la forma más común, quiere darse de piel a piel, ¿sí? De persona a persona. Importantísimo el lavado de manos, como les decía, cuadro gastroenterítico, voy, no me higienizo las manos, voy y le saludo a otra persona, y así sucesivamente que se da dando esa infección, ¿sí? Tener muy en cuenta. Hay agentes muy agresivos, no siempre todo lo que el paciente tenga va a ser solo Escherichia coli, no siempre. Puede estar Bordetella pertussis, por ejemplo, una meningitis, una Neisseria meningitis, por ejemplo, por falta de higienización que mi paciente desencadenó una meningitis. ¿Por qué? Porque yo había sido, ayer le vi a un paciente con meningitis, me olvidé de higienizar y me fui y le vi a tal paciente. Y por mi culpa, hoy ese paciente está desencadenando una meningitis. Entonces, tener mucho en cuenta el modo de transmisión. Y uno nunca va a saber con facilidad. Pero siempre es importantísimo, como les digo, les repito, la higienización. Después de cada paciente, hacer como un protocolo de higienización. ¿Sí? Tenemos que tener un protocolo luego. Bueno. Otro método de transmisión fecal oral. ¿Sí? Esta es la forma más común para desencadenar cuadros gastroenterológicos. Perdón. ¿Quiénes son los más afectados? Escherichia coli siempre, Enterobacter, que es bastante común, diarrea, vómito, esa diarrea, esas heces líquidas con contenido de sangre, puede ser heces sanguinolentas, puede ser heces purulentas, estrías de sangre o estrías de pus, tener siempre en cuenta cómo se presenta, ¿sí? Klebsiella, por aquel alimento que de repente, aquel lomito que yo vi en la calle que se está preparando, me fui, comí, generó en mí una gastroenteritis por Klebsiella, me olvidé de higienizar después las manos, voy y le saludo a otro compañero y así va postergándose esa infección, ¿sí? Rotavirus, estas son causas comunes de infección, lo más común que se puede dar mediante fecal oral, mediante la transmisión fecal oral, ¿sí? Siempre es por falta de higienización directamente, ¿sí?
Vía aérea, ¿sí? Vía aérea normalmente puede ser por moco, secreciones, ¿sí? La mayoría de las veces estas secreciones ni siquiera se ven, por eso es que últimamente se recomienda, se sigue utilizando, todos estamos traumados con el tema del uso de tapabocas, por ejemplo, ¿sí? De algo nos salva, de algo siempre nos va a proteger, entonces no vamos a dejar de utilizar. Y no solo vamos a evitar el coronavirus, no, muchos tipos de virus, muchos tipos de bacterias que nosotros podemos controlar, ¿sí? Bueno, vía sanguínea, enfermedades hematológicas sobre todo. Aquellas enfermedades que puedan ser como transmisión sanguínea, hepatitis, VIH, ¿sí? Que fácilmente se pueden transmitir a través de transfusiones de sangre, por ejemplo. Entonces, siempre tener en cuenta cómo se cuida, cómo se protege, qué tipo de higienización se utiliza, ¿sí? Siempre, como les digo a todos, protegernos primero nosotros para luego protegerle a los demás, ¿sí? Yo no sé si ese paciente que yo voy a atender tiene VIH, por ejemplo, o hepatitis B. Por lo tanto, yo tengo que estar protegida para después protegerle a ese paciente, ¿sí? Yo tengo que saber utilizar el chaleco, el guante, para poder utilizar la jeringa, ¿sí? Entonces, siempre yo debo estar protegida para evitar más contagios. Enfermedades más específicas, las más comunes siempre van a ser urinarias, respiratorias, sepsis generalizada, que ya es la más grave, y aquella herida quirúrgica. ¿Ok? Hoy en día aproximadamente 1/3 de las infecciones hospitalarias son causadas por Streptococcus aureus, Staphylococcus, pueden ser del grupo A, del grupo B, dependiendo, ¿sí? Enterococos y en algunos casos por Escherichia coli o incluso la Enterobacter, que son los más comunes. Este aureus tenemos que saber que está luego en la piel. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier lesión, por más pequeña que sea, un raspado, una herida, por más pequeña que sea, puede desencadenar una infección generalizada, siempre y cuando yo tenga esa puerta de entrada, ¿sí? Porque la causa más común siempre va a ser esta aureus, que es la que está instaurada en la piel, ¿sí? Siempre va a estar en la piel. Entonces cualquier lesión y ese mismo puede desencadenar, ¿sí? Y a la vez seguir infectando a otras personas. Siempre tener en cuenta quiénes son los más comunes, quiénes son los más resistentes también, ¿sí? Quiénes son aquellos que afectan con mayor facilidad y son resistentes a la hora de causar daños, como decíamos el Campylobacter, por ejemplo, ¿sí? Pseudomonas, por ejemplo. Bueno, control de infección involucra a todos los trabajadores del centro de salud, por supuesto. Hubo una infección, de repente un paciente con TBC, todos en alerta, ¿sí? Todos en alerta, todos los que normalmente estuvimos en contacto con ese paciente. Entonces, como que se activa un factor de protección para todos los que estuvimos expuestos a ese paciente. Lo que pasaba con COVID, todos tendríamos que estar activos, todos teníamos que estar expectantes de lo que podía ocurrir, principalmente si uno de los personales de blanco caían, por ejemplo, ¿sí? Por más que hayan protegido, se hayan protegido, hayan utilizado todo tipo de protección, etcétera, la mayoría de las veces era un método de activación como protocolo cuando un personal de blanco era infectado, ¿sí? Entonces siempre se tuvo en cuenta esto. Muchas veces se utiliza el periodo de aislamiento, por algo se utiliza ese periodo de aislamiento. Se sospecha a un paciente con TBC o un paciente con COVID, se le aísla para evitar más contagios, ¿sí? No solo se aplicó en este tema la cuarentena en pacientes con COVID. Sin embargo, la cuarentena viene desde hace años. Y no hablamos de cuarentena 40 días, no. Un periodo de 15 días suficiente para aislar al paciente e identificar su agente causal, si es que va a seguir infectando o no. Entonces, siempre tener en cuenta qué tipo de lesión y qué tipo de agente es la que está causando al paciente para sospechar de una infección intrahospitalaria. Bueno, ¿cómo controlamos esto? Ya estamos terminando ya. ¿Cómo controlamos esto?
Periodo de vigilancia a través de este control, a través de lo que es el comité, ¿sí? Saber cuántos son los pacientes que estuvieron en contacto con ese paciente con sospecha de TBC, saber cantidad de pacientes, quiénes le vieron, quiénes le revisaron, quiénes le tocaron al paciente, quiénes estuvieron en su entorno, tener lo que son los datos del laboratorio, hace cuánto se mandó al laboratorio el estudio del paciente, hace cuánto salió positivo, fue tratado, no fue tratado, todos los datos que nosotros podamos sacarle al paciente y al entorno del paciente, ¿sí? Se hace la investigación de epidemias, de dónde viene ese paciente, con quienes estuvo en contacto anteriormente en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación de una TBC puede ser prolongada, ¿sí? Y probablemente ese paciente que ahora está con un TBC positivo ya estuvo contagiando meses atrás incluso, ¿sí? Entonces se hace un periodo de investigación, dónde vive el paciente, con quiénes vive, con quienes viven, si están en, ¿cómo es que le llamamos? En hacinamiento o no, ¿sí? Con qué personas, en qué edades convive ese paciente para tratar y de paso identificar la cantidad de infectados por culpa de un paciente. ¿Sí? Entonces es importantísimo saber, esta investigación de epidemias es como que se activa un nivel de seguridad en cuanto a la parte sanitaria con respecto a ese paciente confirmado hoy con TBC. ¿Sí? Yo necesito saber dónde vive ese paciente, con quiénes vive, con quiénes convive a diario, ¿sí? Si está en hacinamiento o no. Primero, porque yo necesito saber si el paciente va a poder ser tratado, si va a consumir sus medicamentos, si él solo se automedica o no, ¿sí? Si él depende de sí solo o depende de alguien más. Es importantísimo conocer todo acerca de un paciente. Educación, decíamos, lo más efectivo, identificar quiénes son las personas que necesitan hacer más, como que más hincapié, podemos decir, enfocarnos en la educación de tal grupo de personas para saber cómo tratarle a un paciente con TBC o cómo cuidarse para no contagiarse sobre ese mismo agente. Es importantísimo esto. Instruir sobre áreas de control, lavado de manos, uso de alcohol, uso de lavandinas, en qué momento es indicado, a qué dosis, ¿sí? Porque la mayoría de las veces las personas utilizan lavandina como un tipo de desinfectante, pero tenemos que saber que existen dosis para que actúe como desinfectante, porque muchas veces incluso puede actuar como, ¿cómo podemos decir? De tan fuerte que es, puede terminar causando otras enfermedades y no precisamente como un desinfectante, ¿sí? Salud de los empleados, profilaxis, control post-exposición, saber nivel de vacunación. Todos los personales de blanco tenemos que tener nuestro carnet de vacunación. Y no solo para la vacuna anti-COVID, no. Hablamos de influenza, hablamos de antitetánica, hablamos de todos los tipos de inmunización que un paciente adulto tendría que tener, ¿sí? Por eso es que los personales de salud, el personal de blanco en sí, tiene que tener su carnet de vacunación al día, ¿sí? Y espero que ustedes tengan su carnet de vacunación al día. Pónganse, recuerden que hay vacunas que cada año se aplican independientemente de la edad, ¿sí? Y recuerden que ustedes pueden acceder a la vacuna, sean o no extranjeros, ¿sí? Revisión del uso de antibióticos, controlar cantidad de antibiótico que se está utilizando. ¿Para qué? Para saber si se da un buen uso o si hay un exceso en cuanto a su uso, ¿sí? Porque puede traer otras consecuencias de paso el uso continuo de antibióticos también, ¿sí? Desarrollo, calidad, procedimientos de control que ya son como atenciones en cuanto a la vigilancia del personal de blanco. Siempre evitando más enfermedades infecciosas intrahospitalarias, ¿sí? Ese es el plan, siempre evitar en lo posible que todos los pacientes tengan una infección intrahospitalaria, ¿sí? Porque lo normal siempre va a ser de cada 10 un paciente con infección intrahospitalaria. No tiene que sobrepasar la cantidad de 3 pacientes por cada 10, porque quiere decir que hay un error de por medio en cuanto a este comité de vigilancia sobre todo. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Infecciones
intrahospitalarias. Ustedes saben que todos los contenidos que desarrollamos a partir de la segunda parcial, para adelante, queda para la final, ¿sí? Estamos acercándonos. La planilla creo que para esta tarde ya va a estar lista, disponible para que ustedes puedan verificar también. No recuerdo si es que ya se alzó, pero es con coordinación directa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntitas? ¿No hay preguntas? Bueno. Y creo que es toda la información que tengo para ustedes. Cualquier cosa vamos a estar en contacto. ¿Estamos? Un abrazo a todos, buen fin de semana y sobre todo buen examen para todos. Hasta Gracias, luego. profesora. Gracias, Vale, profe. chicos. Hasta luego. Chao, chao.